Buenos días, bienvenidos a este encuentro digital, a este encuentro para profesionales de tecnología en el que buscamos compartir conocimiento, compartir retos y tener esta interacción, ¿no?, con los que realmente están en este mundo de las organizaciones, pues sacando adelante todo lo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica y la infraestructura de seguridad. Para este encuentro digital yo creo que no haría falta introducción, porque vamos a hablar de las nuevas amenazas, de las amenazas de ciberseguridad que hay en nuestro entorno a día de hoy. Y es que estamos entrando en una era de ultradigitalización, no sé si se podría llamar así, en el que estamos viendo cambios en el modo de trabajar, con una extensión del teletrabajo, del trabajo híbrido. Estamos viendo cómo consumidores también hemos cambiado. Estos años han hecho que todos los procesos se digitalicen, pero también han hecho que la tecnología y la infraestructura de las organizaciones se haga más compleja, de manera que ahora pues los CIOs y los CISOs ya no solamente tienen sus sistemas on-premises, sino que a lo mejor tienen aplicaciones como Software as a Service, o tienen una suite como Office 365, o tienen de pronto algunas aplicaciones que corren en cloud, o tienen algún tipo de tecnología de cloud privada, o están migrando todo a una cloud híbrida en la que intentan tenerlo todo controlado. Pero lo que sí que hemos visto es que la pandemia y la pospandemia nos ha hecho ver que, si bien en el mundo físico pues las organizaciones tenían muy fácil, ¿no?, la seguridad, y eran muy conscientes de la importancia de la seguridad, y las personas incluso también somos más conscientes de la seguridad física que de la ciberseguridad, pues hemos visto que en este plano, en el digital, pues somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos. Y las noticias de las últimas semanas o del último mes y pico y demás, pues nos están haciendo ver también que somos muy vulnerables. Con la guerra en Ucrania estamos viendo cómo se multiplican los ciberataques por ciberterrorismo, pues por grupos de cibercriminales que son financiados por gobiernos, y estamos viendo en las últimas semanas cómo nuestros móviles son fácilmente atacados por aplicaciones, y vemos cómo se roba información de manera mucho más sencilla de lo que podíamos esperar, ¿no? También en esta reunión vamos a intentar comentar algunos datos del informe de amenazas de Thales de 2022, que luego os lo muestro si queréis un momento. Thales es el anfitrión de esta reunión. Y sobre todo lo que queremos es compartir pues cuál es vuestra situación, las estrategias, las cosas que os funcionan, las soluciones, y cómo os estáis enfrentando a este presente, ¿no? Si os parece, os presento primero a Alfonso Martínez, que es Country Sales Manager de Thales España. Buenos días. Muy buenas, muchas gracias, Daniel. Gracias, Alfonso. Y a Raúl Suárez, que es ingeniero de ventas de Thales España. Hola, buenos Buenos días. días, que son nuestros anfitriones de hoy. Y paso a presentaros, aunque lo tenéis ahí escrito, os voy nombrando y nos saludamos. Mira, tenemos con nosotros Amelia Torres, que es CISO de Precero. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantada y gracias por la invitación. Mm. Tenemos a Victoria Rodríguez, que es de GEA Group, Ujú. es CISO. ¿Mm? Buenos días, sí, soy Tenemos a regional. Juan. Perdón. Bueno, Sí, vale. casi. Tenemos a Juan José Nombela, de UNIR. Buenos días, gracias por la invitación y saludos a todos. Jesús Valverde de AENOR, que se ha conectado en el último minuto, pero no por ello es menos importante. Disculpa el retraso y No muchas te gracias por preocupes. la Tenemos invitación. Juan Carlos Ortega, que es jefe del Servicio de Cooperación Económica y de Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía. O sea, que está genial, porque tenemos representación de empresa privada y de institución pública. Y tenemos a David Matesanz, que es del Grupo Santander. Luego cuando estoy paso, si queréis, nos contáis un poquito más lo que hacéis, exactamente en qué división estáis, porque a veces pues dices Santander y pues claro, el Grupo Santander es gigantesco. No me dejaba nadie, ¿verdad? No. Vale. Pues he hecho una pequeña introducción de cuál es la situación, pero yo creo que cualquiera que ponga un rato la tele o la radio o mire las noticias sabe que el tema de ciberseguridad es de primera plana estos días, y que estamos en un momento muy complicado para mantener la seguridad y sobre todo también la integridad de la información en las organizaciones. Alfonso, ¿cómo veis vosotros la situación?
A ver, nosotros llevamos mucho tiempo ya desde Thales, desde su división de ciberseguridad, ¿vale? Porque sabéis que Thales hacemos satélites, trenes de alta velocidad, temas de telco, de banca y tal. Nuestra división, la que nos encargamos Raúl y yo, es de ciberseguridad. Llevamos ya, pues, no sé, 12, 14, 15 años hablando de que no podemos permitirnos por supuesto hay que invertir en todo el tema del perímetro, firewalls, IPS, IDS y tal, pero no podemos permitirnos que al final del día si tenemos un robo de información, que esa información sensible vaya en claro, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos gusta decir es que siempre la primera línea de defensa sea el propio dato, ¿no? Por supuesto que hay que invertir en otras tecnologías, ¿no? Hoy en día hay muchos frentes abiertos, ¿no? A proteger, pero claro, nosotros lo que hacemos es, oye, vamos a intentar reducir ese scope a que sea el propio dato el que se proteja. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con la criptografía. Claro, hablar de criptografía es muy amplio, ¿no? La criptografía, tú tienes algoritmos, son públicos, están en Internet, de hecho hay soluciones open source. Lo que pasa es que, claro, cuando hablas de proteger, pues no sé, un archivo o un disco duro o lo que sea, bueno, puede ser sencillo. Claro, en cuanto nos metemos en organizaciones del tamaño que tenemos hoy aquí representados, ¿no? Ya sean públicas o privadas, puede ser que la criptografía te controle a ti y no al revés, ¿no? Entonces, bueno, nosotros proponemos ese tipo de ayuda, ¿no? De decir, oye, vamos a cifrar la información sensible allí donde se encuentre y, por supuesto, pongamos luego el foco en la custodia y la protección, la generación del ciclo de vida, de la custodia del ciclo de vida de esas claves criptográficas, ¿no? Es la única forma que entendemos que te va a garantizar de si el día de mañana tienes un problema en tu infraestructura, bueno, saber que si ha habido un desastre y tu información sale fuera, pues por lo menos la tengas cifrada y si tienes bien guardadas las claves, pues bueno, el que se ha llevado esa información se está llevando confeti, vamos a decir, ¿vale? Yo no sé, en estos casos de espionaje que estamos viendo en las últimas semanas, si se habrán llevado confeti o se habrán llevado datos, pero está claro que es uno de los gravísimos riesgos que estamos viendo que sufren las organizaciones, ¿no? El robo de datos. Raúl, ¿tú cómo ves la situación en los últimos meses, en esta última temporada? Y ya, bueno, en las últimas semanas, ni te cuento. Pues muy activa realmente. De hecho, cuando Alfonso habla de temas de criptografía, estamos viendo ataques muy sofisticados que precisamente se basan en criptografía, ¿vale? Somos capaces los hackers son capaces de entrar en una infraestructura, escalar privilegios, acceder a datos sensibles y cifrártelos, ¿vale? Entonces, el modo de presión, ¿no? Decir, vale, yo ya tengo tus datos, que es realmente el tesoro de una organización. Entonces, los tienes encriptados y solo yo puedo desencriptarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde realmente es una línea de defensa, pero se está utilizando un poco en esa, justo a la inversa, ¿no? Es decir, yo te voy a convertir tus datos en algo que es inservible y solo si pasas por caja te voy a dar la clave para descifrar aquello, ¿no? Quizás Sí. nuestra visión es un poco darle la vuelta y hacerlo precisamente al revés, no adelantarnos a ese ataque criptográfico cuando nosotros ya tenemos nuestra criptografía ya implantada y eventualmente ya no solo criptografía, sino eventualmente un control de permisos de acceso a esa información por encima de los permisos habituales de Windows y Linux, ¿no? Sí. Existen soluciones que te permiten bloquear ese tipo de escalado de privilegios en un ataque de hacking, ¿no? En ese sentido, bueno, pues quizás la idea es un poco adelantarse siempre a ese posible ataque eh, que es sofisticado, utilizando criptografía, igual que nosotros lo utilizamos para proteger, ellos lo utilizan para Y quizás ser extorsionar. consciente de que nos van a atacar sí o sí, ¿no? Eso Entonces, sin duda, sin duda, sin duda. Siempre hemos dicho que hay dos tipos de clientes, dos tipos de compañías o de empresas, los que les han atacado y los que les van a atacar. muy bueno, y los que tienen también el ataque dentro y todavía no lo saben. Sin duda. Gracias, Raúl. Sí, vamos a hablar, en algún momento de esta charla vamos a hablar de ransomware, porque es uno de los ataques o de las amenazas que más preocupan a los CIOs y a los CISOs y en todas las organizaciones. Pero vamos a ir hablando, si os parece, con los CIOs y CISOs para que nos expliquen un poco qué es lo que llevan ellos en sus organizaciones y cómo enfocan el tema de ciberseguridad. David Matesanz, que te veo que como no estás muteado, pues empiezo por ti. Cuéntanos un poco cuál es tu trabajo y cómo estáis enfocando el tema de ciberseguridad. Sí, hola, buenos días. Bueno, pues yo soy CISO global de la división de Wealth Management and Insurance en Santander. Efectivamente, Santander es muy grande, ¿no? Y
y hay muchas divisiones, muchos CISOs y muchas responsabilidades. Esta división lleva todo lo que es, un poco por haceros una idea, la gestora de fondos, la banca privada y seguros, que son 3 negocios bastante distintos y bastante con necesidades muy dispares cada uno, ¿no? Sí, Y pero a muy nivel data global que sensitive estamos pues, en todos más de unos además, ¿no? 20 países, ¿vale? Claro, muy data sensitive, por supuesto, ¿no? En algunos hay datos de clientes, en otros hay datos financieros, en otros hay dinero directamente, ¿no? Y en otros pues hay temas de riesgos, datos bastante sensibles. Entonces, bueno, obviamente todo el tema de la ciberseguridad es prioridad 1 dentro del Banco Santander, a veces incluso compitiendo con la propia rentabilidad, ¿no? de los negocios, ¿no? Porque también lo es para nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el tema de la seguridad de los datos obviamente es bastante complejo y un poco mi aprendizaje, ¿no? En los últimos años, llevo 20 años dedicado a la seguridad, ¿no? Es que, bueno, pues hay innovaciones, hay cambios que hay que abrazar, ¿no? Y a veces los de ciberseguridad nos parece, o sea, ve cosas como el cloud como un riesgo y a veces en realidad es una oportunidad. Normalmente donde hay un riesgo es una oportunidad. Entonces, conjunto con la gente de tecnología, pues con una estrategia muy cloud first, muy abrazar el cambio, mucha automatización, mucho cifrado, por supuesto, cero trust, bueno, hay un montón de cosas que iremos hablando durante la sesión, pero vamos, es un poco Sí. la manera de enfocarlo, ¿no? Por lo menos en el Grupo Santander y dentro de mi división. Ujú. Muchas gracias, David. Jesús Valverde, que te veo también que tienes el micro, cuéntanos un poco en AENOR cuál es tu trabajo y cuáles son vuestros retos en ciberseguridad. Bueno, pues yo soy el CISO de AENOR. Bueno, como que casi todo el mundo nos conoce, al final pues, tenemos presencia en España, también en Italia, en Portugal y en bastantes países de Latinoamérica, y lo que nos encargamos es de generar confianza. Las organizaciones que están certificadas pues aportan esa confianza a la sociedad y a sus clientes. Como no podía ser de otra forma, bueno, pues evidentemente hay una apuesta muy fuerte en que la confianza que esos clientes depositan en AENOR pues, tenga una base sólida desde el punto de vista de seguridad. Seguridad, privacidad y también un DPO, y al final bueno, pues tenemos esa seguridad, esa privacidad desde el diseño y por defecto, y como no podía ser de otra forma, bueno, pues apoyándonos en todo ese conocimiento enorme que son las distintas normas ISO y las normas SUNE, que son la traducción al castellano. Y bueno, pues tenemos un gran equipo de auditores TIC y también tenemos un equipo de seguridad interno que nos encargamos de esta parte. Uh-huh. Genial, muchísimas gracias. Seguimos. Amelia, cuéntanos un poco cuál es tu trabajo y cuáles son los retos en ciberseguridad a los que os estáis enfrentando. Sí. Pues soy Amelia Torres, la CISO de Precero. Precero es una empresa que nace como escisión de medio ambiente del grupo Ferrovial, y uno de nuestros pilares es la seguridad. Tenemos una estrategia muy focalizada en acompañar desde el minuto 1 a todos los proyectos, ¿vale? Participando también en el desarrollo del ciclo de vida del software, y nos dedicamos también a la economía circular, es decir, al reciclaje. Tenemos también infraestructura OT, ¿vale? Donde también la llevamos desde el departamento de seguridad. Y la estrategia... O sea que el departamento de ciber se ocupa también de la seguridad de OT, de fabricación, ¿no? Eso es, la parte industrial. de las plantas. Eso es. Y una premisa que nosotros tenemos en Precero es acompañar a todos los equipos, participar, todo el equipo de ciber desde que nace un proyecto, para securizar desde el inicio. Uh-huh. Qué interesante, porque tocas todos los palos, ¿no? Quiero decir, tienes una parte industrial que también es muy importante, el cómo la ciberseguridad se está haciendo también
tan importante y el IT, ¿no? Cómo se está desdibujando Sí, con la parte de OT. sí, sí. Seguimos, Víctor. Sí, luego, perdona que te he Vale, cortado. perdona. Nada. Victoria, seguimos contigo. Cuéntanos un poco cuál es tu trabajo y los retos. Pues os cuento, yo también, bueno, desde GEA Group, GEA es una empresa de ingeniería y bueno, también estamos muy ligados al mundo OT, ¿no? Tenemos producción, no solo nuestra, sino la producción de nuestros clientes, las plantas de nuestros clientes, también corre de nuestra cuenta, digamos, ¿no? Entonces, en este aspecto de ingeniería, ¿dónde estamos o dónde está la organización del CISO de seguridad de la información? Nosotros dependemos directamente del comité ejecutivo de la compañía y nos encargamos de todas las patas, no solo de la parte IT, como bien ha mencionado Amelia, sino también de la parte OT. Englobamos todo y pues las amenazas, te puedes hacer una idea, ¿no? Principalmente en el sector industria, vamos un poco o un paso por detrás del resto de sectores. Entonces, amenazas continuas todos los días, la obsolescencia, la digitalización son las principales amenazas a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que es súper interesante lo de la parte industrial porque a medida que está llegando esta, no sé si es la cuarta revolución ya industrial, ¿no? La del IoT, la de la sensorización y demás, pues nos estamos encontrando, pues primero con casos de uso súper interesantes, pero también con problemas de ciberseguridad, pues lo que dices tú, ¿no? Que tener tantas máquinas ahí que quizá no han sido tratadas como los dispositivos o como los ordenadores o los endpoints que teníamos en la parte más de empresa convencional, pues es un problema. Seguimos, Juan Carlos Ortega de la Junta de Andalucía. Buenos días. A ver si te escuchamos. Por alguna razón yo no te escucho, pero a ver. No sé si es que el auricular se ha quedado sin batería o no lo tiene o no está. A ver, vamos. ¿Ahora mejor? Sí, ahora te oímos Ahora, perfectamente. lo he Gracias. desconectado y lo he vuelto a conectar. Nada, siempre Eh, funciona. sí. Gracias por conectarte y cuéntanos un poco qué es lo que Pues hacéis en la mira, Junta de Andalucía y cómo estáis. vale, gracias por la invitación de nuevo, ¿vale? Porque es verdad que uno se enriquece con toda esta, esta puesta en común de todo este personal, que es muy interesante. Mira, pues aquí de la Junta de Andalucía, básicamente se está desarrollando ahora, que está en proceso de desarrollo de la nueva estrategia de ciberseguridad, ¿vale? Que va desde 2022 a 2025. Ya te digo, está en proceso de desarrollo, se están buscando aportaciones y bueno, también coincidiendo esta semana ha salido publicado en el boletín de la Junta de Andalucía un plan inicial de actuación de la Agencia Digital de Andalucía, que es el organismo que ahora mismo tiene las competencias en temas de ciberseguridad. Desde hace un año que se creó, todos los funcionarios del cuerpo TIC fueron adscritos a esta agencia y es la que se va a encargar, entre otras cosas, del tema de ciberseguridad, ¿no? Bueno, y en este plan inicial de actuación que se ha publicado esta semana, que tiene 3 ejes estratégicos, bueno, para que veamos de forma global. Uno de los ejes estratégicos relacionados con esto es uno que es ciberseguridad, infraestructuras y puestos de trabajo digital, ¿vale? Bueno, y entre las líneas de actuación que se prevén el desarrollo del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que conlleva igualmente la implementación de infraestructuras digitales, la homogeneización del puesto de trabajo digital y bueno, pues en eso estamos ahora mismo, digamos un ¿A la poco búsqueda de profesionales o...? ¿Cómo? Perdón. A la búsqueda de profesionales porque quiero decir, cada vez es más importante la ciberseguridad, pero el talento, el Sí, personal en ciberseguridad ya es sé que hay, complicado de contacto encontrar. con muchas empresas, sé que hay contacto con empresas a la hora de llevar todo, ya sabemos que esto es un tema complejo, y más en la Junta de Andalucía, una administración pública grande, donde el dato es muy importante, hay datos muy sensibles, cada dato tiene que tener un nivel de protección, bueno, y ahora mismo es un tema complejo desde hace ya mucho tiempo.
Y bueno, sí que se ha dado la posibilidad incluso de hacer contrataciones de personajes estrella, como decimos, ¿no? De personas con una cualificación demostrable. Y en eso estamos. Básicamente ahora mismo dentro de la agencia estamos, bueno, yo no estoy porque he tenido, bueno, tuve un cambio de puesto de trabajo, pero bueno, estoy relacionado con el tema bueno, bastante a fondo. Dentro de las competencias del servicio nuestro también el tema del desarrollo, la ayuda en la creación de esta estrategia. Y bueno, te puedo decir que personal interno, funcionarios, puede haber unos 800, 900 en la Junta, de personal funcionario de carrera, ¿vale? Y luego, bueno, pues externos, contrataciones, etcétera, etcétera, muchísimos más. Sí, un día podríamos hablar de todo lo que tiene que ver con el Empresas públicas, hay talento muchísimos. en ciberseguridad, porque daría para una reunión de este tipo, ¿no? Sí. Lo difícil que es encontrar talento, definir quién es talento y quién no, también, porque Mantener luego... el talento, exactamente, mantener el talento que producen las universidades, básicamente, en este caso, que es muy complicado. Por ejemplo, aquí yo vivo en Cádiz, aquí hay facultad o escuela superior, pues no hay un centro de referencia donde los profesionales se puedan quedar. Como por ejemplo en Málaga, en Granada está el tema de la sede del Centro de Inteligencia Artificial que se quiere montar en breve también. Y yo creo que es importante unir esas dos patas, la parte de estudios con la parte de salidas profesionales. Sí. En ese aspecto, bueno, se tiene en cuenta. ¿Vale? Juan José, nos faltas tú. Cuéntanos un poco de nuevo, cuál es tu trabajo en UNIR y cuáles son vuestros retos. Yo soy el CISO de la universidad, sí. UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, con sede en Logroño, pero que pertenece a un grupo multinacional, no tan grande como el Banco Santander, pero bueno, tenemos 70.000 clientes que son nuestros estudiantes repartidos por cerca de 100 países, porque nuestra universidad es online, por lo cual tenemos muchos estudiantes en países, sobre todo, especialmente de Latinoamérica, pero también muchos estudiantes españoles que están trabajando expatriados fuera de España y que quieren pues sacarse esta carrera, este grado, este posgrado oficial, claro, pues en una universidad española. Somos una empresa de unos 5.000, bueno, que hemos superado recientemente, ¿no?, la barrera de los 5.000 empleados, cerca de 3.000 profesores que trabajan desde casa, con lo cual pues somos una empresa, vamos a decir, que ya tenemos una ventaja, ¿no?, con respecto a otras empresas en lo que es la transformación digital. Yo no diría tampoco que somos nativos digitales, ¿no?, porque siempre hay procesos que requieren transformación interna, pero al menos la mayor parte de nuestros empleados y nuestros clientes están todos online y estamos habituados, ¿no?, a trabajar con ello y a dotarle de seguridad. Yo llevo 9 años ahora, casi 9 años en la universidad, empecé en el área académica. Tenemos una ventaja ahí en ese sentido con la captación de talento que decía Juan Carlos, porque bueno, pues tenemos un máster en ciberseguridad que es el que ahora mismo tiene más, es verdad que tiene más convocatorias y más egresados. Llevamos 20 convocatorias ya de esta titulación, con unos 300 egresados aproximadamente cada año, solo en España, y bueno, en otras universidades del grupo. Estamos en México, en Estados Unidos, Colombia, bueno, etcétera. En 7 países hay universidad propia, donde también formamos en ciberseguridad. Los cogéis cuando están tiernos. ¿Y cuánto ha crecido la parte de ciberseguridad? ¿Tienes una cifra en la cabeza de en los últimos años? Pues yo qué sé, el número de alumnos que acceden al máster en ciberseguridad ha crecido tanto. Pues a ver, cada año agotamos. Por curiosidad, plazas. Esto es cierto, cada año agotamos plazas. Es un título oficial que tiene un número de plazas limitado, que aunque sea online no es ilimitado, ¿no? Como puede ser, bueno, tengo una clase de 40 alumnos y no puedo meter, no, dices online, en principio pueden, simplemente duplicando clases, grupos, pues puedes tener más estudiantes, pero no es así, porque tienes un cupo, un número de plazas que te autoriza ANECA, que es el regulador en España, y cada año lo completamos hasta el punto de que hemos tenido que ampliar, y este año sacamos en otoño un grado en ciberseguridad que va a ser el primero online, y que de momento pues está teniendo bastante acogida, pero ya os contaré cuando comience, si realmente la gente ya desde el principio, en lugar de estudiar pues el típico grado en ingeniería informática o en organización industrial, pues se decanta por estudiar desde el principio ya un grado en ciberseguridad y luego pues especializarse con algún posgrado, algún máster. En cuanto a, bueno, esto es respecto a la presentación. En cuanto a los retos, bueno, antes decía Raúl
que hay dos tipos de empresas, las que ya les han atacado y las que pues todavía no les han atacado. Yo diría que solo hay un tipo de empresas, a todas les han o nos han atacado en algún momento, es las que saben que les han atacado y las que no saben que les O han no lo atacado. dicen, o no lo dicen, No lo dicen no porque no lo saben, ¿no? Porque dices que he atacado. ¿Atacado qué es? ¿No? Que te han tirado algún sistema, esto sí que te das cuenta. Pero si te han robado datos, te han filtrado datos y tú no te das cuenta hasta que aquello acaba pues en una extorsión o acaba en la darknet o acaba donde sea, ¿no? Entonces, casi que yo diría, al menos en las empresas grandes, ¿no? Las empresas pequeñitas a lo mejor las han respetado, pero yo diría que todas. Los retos, pues hemos hablado del ransomware. Desde luego es nuestra principal preocupación, ¿no? Porque en el sector educativo pues ha habido, ¿no? Cuando las robas de tu vecino y tal veas, este es un poco lo que estamos viendo. Ha habido el año pasado, pues se han cebado con algunas universidades y desde luego estamos muy preocupados. Proteger la información, el cifrado, se ha hablado, la gestión de identidades, en fin. El teletrabajo no ha sido un reto nuevo porque ya decía que teletrabajamos, pero es verdad que lo que son los PGAs o los PAS, como se llaman en otras universidades, que trabajaban físicamente en nuestras sedes de Logroño y de Madrid, Sí. pues se han ido a casa. Todo el mundo es remoto ya, Todo el entonces. mundo rebotó, la superficie de exposición se ha ampliado y bueno, pues ha habido que poner medidas. Entonces ahí han surgido nuevos retos. Genial. Yo lo que quería, y que además veo que se confirma por lo que me comentáis, plantear es que el elemento clave que va a definir siempre la estrategia de ciberseguridad es el dato, ¿no? Yo creo que las organizaciones y las instituciones se han dado cuenta ya de que antes se decía que no, que los datos son el nuevo oro de las empresas. Ahora lo que sabemos es que es el núcleo, ¿no? Entonces, todas las organizaciones y instituciones públicas ya saben que tienen que saber dónde está su dato, el que le sacan valor, el que es de sus ciudadanos, el que es en el caso de los seguros, de sus clientes, de sus trabajadores, en cualquier punto en el que puedes obtener información valiosa, saber dónde está, saber cuidarlo, saber cuál es el bueno y saberlo proteger. No sé si vosotros tenéis ya definida esta estrategia con respecto al dato, si es un elemento muy importante en vuestras conversaciones cuando los departamentos de tecnología habláis con los de ciberseguridad y demás, o incluso con el propio negocio, ¿no? Alfonso, yo no sé si esto que acabo de decir es así o no. Me da la sensación, por lo que comentan los CISOs y CIOs en otras reuniones, este es el elemento clave a día de hoy, ¿no? Vamos a tener una buena estrategia con respecto al dato y a partir de ahí pues también vamos a tener que tener una estrategia de ciberseguridad, porque lo que también se está viendo en ciberseguridad es que cada empresa es distinta. No la misma estrategia de ciberseguridad no vale para todo el mundo, ni la ciberseguridad se puede conseguir instalando un producto, es decir, tiene muchos componentes y además es una cosa que no es estática, ¿no? Que no la instalas hoy y ya estoy asegurado, ¿no? Cuéntanos un poco cómo veis vosotros lo que tiene que ver con la estrategia del dato. Nosotros siempre hemos visto, a ver, en todos los años que llevamos con esto, principalmente nuestros clientes serán pues el sector financiero, ¿no? Que siempre han puesto mucho ojo porque ahí había pasta detrás, ¿no? Y también, pues bueno, el sector de defensa, ¿no? De gobierno. Pero bien es cierto que normativas como, por ejemplo, la GDPR, que estáis todos cansados de escuchar hablar de ella, ha ayudado, ¿no? A concienciar, ya no solo porque vas a salir en las noticias, sino porque realmente las multas pueden llegar a ser muy altas, ¿no? Pero decías una cosa interesante, Daniel, y es que muchas veces tenemos que empezar un paso más atrás y decir, oye, pero yo la información sensible, ¿dónde la tengo? Porque es obvio, ¿no? Que a lo mejor en producción, ¿no? En esas decenas, centenas de bases de datos tienes información sensible, pero nos encontramos mucho el típico cliente, ¿no? Que le ha llegado un auditor y menos mal que ha sido un auditor y no ha sido un atacante, ¿no? Se ha encontrado en unos servidores de test, de laboratorio, pues una base de datos con clientes donde estaban haciéndole pruebas para la aplicación corporativa y tal, y luego se ha quedado allí, ¿no? Oye, pues es interesante lo que decías tú, saber descubrir dónde están esos datos sensibles, clasificarlos. No es igual un dato sensible para una aseguradora que para un banco, que para un hospital, que para una empresa pública. No lo sé, dependerá. Para unos serán DNIs, para otros serán cuentas corrientes, para otros serán imágenes médicas, no lo sé. Así que, sin duda, nosotros en estos últimos años sí que estamos viendo que realmente las empresas empiezan a preocuparse muy mucho por proteger esa información. Y efectivamente, ya no hay empresas grandes o pequeñas. Hay empresas que tienen datos sensibles o no.
¿vale? Y en cuanto que todos tenemos datos de nuestros propios empleados o de terceros, todo pasa por eso, pues vamos a intentar alrededor del dato empezar a construir las defensas, ¿no? Es lo que nos suelen pedir. Raúl, vosotros ¿cómo ayudáis a las organizaciones porque esto de decir, vale, sé que tengo datos sensibles, pero otro de los problemas que has apuntado, Alfonso, es precisamente el de la visibilidad, ¿no? La infraestructura es súper compleja a día de hoy, con lo que dices, tenemos a la gente de DevOps, de desarrollo, haciendo sus cosas por un lado, tenemos a la gente de IT intentándolo controlar, la gente de ciberseguridad también un poco intentando controlar qué pasa con la información, tenemos a los CDOs, tenemos una complejidad en la infraestructura y una sensibilidad de la información mucho mayor, y hay veces que lo que necesitan las organizaciones es ayuda, ¿no? Yo creo, no sé si los desarrolladores estáis ayudando, yo creo que sí, ¿no? También a suplir esta dificultad de encontrar talento, ¿no? Incluso a través, pues, con partners y demás, ¿no? Sí, correcto. Efectivamente, el tema de la seguridad, especialmente en criptografía, es un campo muy de nicho en la informática, y es complicado encontrar efectivamente partners que estén cualificados y con un conocimiento importante para esto. Bueno, realmente, efectivamente, la seguridad del dato, cada tipo de dato requiere de una seguridad diferente. Antes comentabais que efectivamente no hay un producto que instalas, coges, siguiente, ya estoy protegido. Hay diferentes tipos de datos, diferentes normativas, diferentes tipos de acceso, diferentes almacenamientos. Todo el mundo alrededor del dato es demasiado heterogéneo, ¿no? Entonces, nosotros intentamos aproximarnos a la seguridad en cuanto al cifrado con diferentes tipos de soluciones. No es lo mismo cifrar o proteger, vamos a decir, un dato de medios de pago, que cifrar o proteger unos datos que pueden identificar a una persona, o cifrar o proteger unos datos de salud, ¿no? de un histórico de salud. Entonces, efectivamente, no hay una solución universal que digas, venga, voy a cifrar todo esto, ya tengo una protección. No, hay diferentes niveles de protección para los diferentes tipos de datos y en diferentes escenarios, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar mano a mano con nuestros partners y especialmente con el cliente Sí. para poder tener una aproximación correcta, aplicar una seguridad correcta, fácil de gestionar Esta es clave también, sí. y lo más seguro posible, y que tengamos los menos dolores de cabeza posibles. Sí, esto es un elemento clave, ¿no? El intentar reducir la complejidad, pues porque los departamentos de IT y de ciberseguridad, pues siempre andan escasos de personal, ¿no? Y sobre todo, además, la gente de tecnología cada vez os pide más que estéis ahí como para potenciar el negocio, ¿no? Y no para poner trabas y fricciones, que es lo que a veces se han acusado tradicionalmente, ¿no? La gente de ciberseguridad siempre me para las cosas. Vamos a hablar un poquito de esto de estrategia del dato y seguridad. No sé qué, David, vamos contigo. Cuéntanos un poco si habéis cambiado últimamente en este aspecto, si para vosotros es un elemento, me imagino que sí, crítico, y cómo lo abordáis. Sí, hombre, un poco lo que comentábamos antes, la verdad es que en ciber siempre hemos estado obsesionados por clasificar la información, ¿no? Ya no tanto porque seamos mejores que otros, sino yo creo por mera supervivencia. O sea, hay que ver qué vale más, ¿no? Porque si no, porque la ciberseguridad es cara y poco usable, ¿no? Normalmente. Entonces, a la hora de aplicar medidas, pues tenemos que ser bastante cuidadosos, ¿no? Luego hay un tema también importante, que a veces, esto me da cuenta con los años, ¿no? Tú clasificas los datos en base a lo que a ti te parece que vale para ti, pero hay veces que es que esos datos igual para ti no valen tanto, pero para el cliente o para el atacante sí valen mucho, ¿no? Porque pueden llevar a ataques. Entonces, en este sentido, pues la estrategia de datos, la verdad es que yo hay otro cambio que también estoy viendo bastante a menudo, ¿no? Y que además impacta desde el punto de vista de ciberseguridad, es que la manera tradicional de explotar los datos está cambiando a una velocidad vertiginosa.
¿Y qué quiero decir? No quiero decir lo típico de no, ya no está en nuestro perímetro, está fuera. No, es que además ahora, hoy día ya desarrolla todo el mundo. O sea, tenemos a gente de negocio desarrollando algoritmos para ver en qué vamos a invertir mañana y que luego tomarán decisiones automáticas en base a inteligencia artificial. Entonces, esto la verdad es que, como siempre, toca flexibilizar y a la vez aportar seguridad. Entonces, a ver, yo creo que la estrategia es, desde el punto de vista de ciberseguridad, que sea siempre una prioridad y no que sea algo que diga en un papel, en una política o que se diga, sino que realmente se viva en la empresa, ¿no? Hay una cultura de riesgo, hay una cultura de, pues sí, que esto no son datos, es dinero. O sea, si igual que yo no dejaría una saca de dinero en la puerta mientras voy al baño, pues yo no dejaría el ordenador desatendido o yo no dejaría una máquina en una nube, ¿no? En un bucket S3 abierto a que cualquiera pueda acceder, ¿no? Entonces, esta cultura es primordial, ¿no? O sea, que haya una cultura de riesgos, cultura de datos y a la vez, pues eso, una innovación constante y abrazar las nuevas tecnologías, porque si hablamos de cifrado y de criptografía, particularmente es la máxima expresión de la ciberseguridad poco usable y difícil y cara y difícil de implementar, ¿no? Entonces, ahora hay nuevas tecnologías que permiten, pues sí, al final parece que no es siguiente, pero es marcas un check y ya está cifrado todo. Por lo menos se protege de unas cosas, ¿no? Entonces, esto hay que no digo que esto sea siempre, ¿no? Pero esto hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, porque si no lo hacemos usable y fácil, lo de ciberseguridad fracasaremos. ¿Vale? Por mucho que sea una prioridad y que haya esa cultura de riesgo. No te iba a pasar la palabra, Alfonso, pero yo creo que deberías contestar, ¿no? O sea, el cifrado se puede hacer fácil y usable y que, sí, Por este es un supuesto. elemento que muchos CISOs están preguntando. Claro, y es que antes además lo decía David, ya no estamos en el entorno de casa, de que tenemos nuestro perímetro y todo controladas mis SQLs y mis Oracles y ya está. Ahora estamos en entornos compartidos, en entornos de nube, incluso ya hay proveedores de nube que ofrecen cifrados nativos, lo cual está muy bien, porque eso antes no existía, ¿no? Entonces dices, bueno, tengo el cifrado nativo, pero claro, luego está el tema de la gestión de esas claves criptográficas, ¿no? Y eso, David, si lo comentas, porque igual lo ha sufrido o lo ha vivido de cerca, ¿no? Sí. Claro, nosotros tenemos que ayudaros, ¿no? En esa gestión, porque es que de otra forma te vuelves loco. No basta con cifrar una información y dejarla cifrada para siempre con esa clave. Eso no son buenas prácticas, ¿no? Pues cada 6 meses, cada 12 meses, cada 18 meses, tienes que, lo que nosotros decimos, hacer un rotado de claves, que eso es generar una versión 2 de esa clave, descifrar el contenido antiguo, volver a cifrarlo, etcétera. Y ahí es donde viene todo el follón. Entonces, nosotros lo que proponemos es tener una única consola que te permita gestionar el cifrado y las claves criptográficas de lo que tengas on-premise, cifrando una base de datos, cifrando unas cabinas de discos, cifrando la nube, cifrando el otro proveedor de nube, porque además las grandes empresas como vosotros no solo tenéis un proveedor de nube, no, soléis tener 3 o 4, ¿no? Pues entonces, ese es el goal, ¿no? Que proponemos nosotros. Claro, el decir, oye, pues como esto es muy complicado y te puede ser un dolor de cabeza, vamos a tenerlo todo en la misma consola y desde aquí, pues no es un siguiente, pero sí es verdad que facilita mucho la vida, ¿vale? Oye, aquí controlo las nubes de Azure, las claves de Azure, aquí controlo las de Amazon, las de Google Cloud, en fin, y luego los de mi NetApp, los de mis Oracles, los de todo esto. Ese es un poco el gol. Sabemos que la criptografía no es algo amable, de hecho siempre hemos sido los raritos de la clase nosotros. Cuando íbamos a un cliente y llegaba el firewall mola. Cuando llega el antivirus mola. Y cuando llegábamos nosotros era como, espera, a ver, ¿qué me vas a hacer en las bases de datos? ¿no? Por eso es nuestro fin, ¿no? El intentar que la criptografía seamos nosotros los que la dominemos y no al revés. ¿no? Y para eso, bueno, llevamos muchos años dándole caña a este tema y estoy convencido que podemos ayudaros. ¿vale? Es interesante. ¿Quién quiere seguir? ¿Seguimos con si Amelia? si puedo intervenir, si no... Perdona, Raúl. Simplemente Sí. una frase muy interesante que ha dicho David en su desarrollo, que no puedo estar más de acuerdo con él, la verdad, y es básicamente security by design. ¿no? Si estamos desarrollando nuevas tecnologías, nuevos sistemas, estamos desplegando nuevo software, desarrollos, etcétera, pensar en la seguridad desde el primer momento. No pensar en el producto, en lo que se está desplegando, en lo que se está desarrollando y después, una vez que ya está funcionando, vamos a ver cómo lo aseguramos, sino pensar en security by design. Vamos a pensar a la vez que lo vamos implementando o desarrollando, vamos implementando la seguridad a la vez. Y luego la vida siempre es un poco más fácil, ¿no?
que meternos en criptografía cuando ya tenemos las cosas funcionando productivamente. Ahí es donde nos encontramos con Este es uno de los mantras de la gente de ciberseguridad, ¿no? No sé si ahora se habla mucho del security by design porque las empresas cada vez hacen más desarrollo, pero sí el antes de plantear los proyectos tener la seguridad como base para que luego no haya sorpresas, sustos y este tipo de cosas. Amelia, te iba a preguntar a ti, cuéntanos un poco cómo es vuestra organización en lo que se refiere a la estrategia del dato, a la estrategia de seguridad sobre el dato. Cuéntanos un poco en este aspecto cómo os organizáis. Nosotros, como también participamos con entidades públicas, tenemos una prioridad absoluta en salvaguardar el dato y en ofrecer todas las medidas de seguridad que tenemos al alcance. También como estrategia colaboramos mucho con el área legal, con la oficina técnica de GDPR también para realizar un trabajo conjunto. ¿Vale? Esta nueva figura es nueva porque nosotros no teníamos relación con la parte legal, pero ahora se ha establecido y la verdad que nos ayuda bastante. Es una relación bastante recíproca porque tanto ellos como nosotros necesitamos estar al tanto de las nuevas regulaciones y también de las sanciones y cómo categorizan también ellos la parte del dato. Y la verdad que la estrategia está focalizada en trabajar conjuntamente con el área legal y luego también con el área de... Nosotros también en Bercero tenemos una oficina del dato. Hay muchas piezas en movimiento y la gente de legal, pues ahora fíjate, tiene que estar muy implicada en todo lo que tiene que ver con Claro, sí. tecnología, ¿no? Y un trabajo muy conjunto y coordinado para en el momento en el que haya pues algún tipo de incidente, establecer el engranaje y que todo fluya y tener la máxima coordinación, que en estos casos el tiempo es fundamental. Sí, ¿no? Victoria, cuéntanos un poco vosotros, en vuestro caso, cómo organizáis toda esta estrategia alrededor del dato y su protección. Ya nos has contado que la infraestructura es muy compleja en vuestro caso. Y es compleja además porque, bueno, a nuestra complejidad en sí como organización, nos he contado antes, pero bueno, estamos en muchos países, como puede ser también el Banco Santander, ¿no? Y tenemos muchas patitas de negocio, ¿no? Tenemos varias divisiones y trabajamos en sectores estratégicos como es alimentación, farma. Entonces, bueno, a todo tenemos que añadir además todas las regulaciones y legislaciones nuevas que nos presionan. También al trabajar con gobiernos, pues toda la legislación de gobiernos. Entonces, nosotros hace 2 años que empezamos con la nueva estrategia de ciberseguridad en la organización y esta estrategia está completamente basada en los datos. ¿Cómo hacemos esto? Pues obviamente, como comentaba David antes, no podemos nosotros clasificar los datos sin pensar en los atacantes, por supuesto, pero también necesitamos la colaboración completa del negocio. Como siempre y habéis mencionado, nos ven como un stopper y en nuestro caso lo que queremos es involucrar al negocio en todos los procesos de ciber para que sea el propio negocio el que sea consciente de qué datos o qué estrategias tenemos que seguir para que ellos puedan continuar su labor, que al final es quien nos mantiene a nosotros, ¿no? Entonces, creo que basado en la estrategia de negocio, junto con la estrategia de datos, en conjunto, nosotros hemos creado pues, las medidas de seguridad alrededor de estos datos. Este es un elemento interesante siempre, ¿no? El de concienciar al resto del negocio y a la directiva de lo importante que es invertir en ciberseguridad, en tener una estrategia. El otro había un CISO que me explicaba cómo habían hecho un estudio de costes de lo que le iba a costar una brecha de seguridad, ¿no? En términos en euros, y que eso había servido mucho para que la directiva entendiera que la inversión en ciberseguridad pues era rentable, ¿no? Porque si lo que te expones es a perder pues muchos
cientos de miles de euros, pues te lo piensas 2 veces, ¿no? El incorporar una tecnología o un personal o un SIEM o alguien que te eche una mano para que no te pase nada, o que luego de paso, si contratas, ¿cómo se llaman? Unos seguros de estos, ¿no? de ciberseguridad, que son tan populares últimamente, ¿no? Para si tengo una brecha, por lo menos estar cubierto. Es interesante. ¿Quién quiere seguir? Jesús. Perfecto. Yo un poco añadiría, o sea, lo ha comentado antes David y un poco hemos estado viendo, que oye, tienes que tener una seguridad por diseño, tienes que acompañar a las áreas de negocio, esa seguridad tiene que ser por defecto, pero ha habido una cosa que habéis comentado que yo la he sufrido en mi vida pasada, así que bueno, hay que darle una vuelta, y es acotar la seguridad a los proyectos. También es un poco una visión muy de la casa, ¿vale? Las organizaciones tienen procesos de negocio y los procesos de negocio tienen un cierto recorrido. Hay que proteger el dato, está en los servidores de producción, hay que asegurar que en la fase de desarrollo y de prueba no se utilicen datos reales, estén ofuscados, para que no pueda haber una brecha por ahí. Pero si durante el proceso de negocio en el que se utilizan distintas aplicaciones hay un punto en el que un administrativo descarga un fichero que tiene datos personales o que tiene datos sensibles o que tiene datos en general y queda una copia en su carpeta de descargas o en cualquier otro sitio, al final hay información que también hay que proteger, que hay que identificar, que está ahí, que hay que ver dentro del proceso de negocio y que hay que protegerla. Nosotros, ya te digo, como un poco comenté antes, tenemos un responsable de protección de datos, con el que trabajo mano a mano en esta aventura. Y también tenemos un área de datos que está precisamente dentro de ese proceso de transformación digital, que la transformación digital debe focalizarse en digitalizar los procesos y también en los datos. Protegerlos, sí, porque claro, si los digitalizas y los dejas al cualquier aire, sitio, como quien dice, sí, la claro, puedes liar. Y al final, bueno, pues tienes que tener medidas de cifrado y también tienes que tener medidas de control de acceso. Que, bueno, pues si ocurre un problema, bueno, pues un caso que puede ocurrir a cualquiera que le roben un equipo, al final, pues toda la información que haya en ese equipo, ya sean esas copias temporales o ya sean esos documentos que se hacen durante el trabajo en el día a día, que tengas un cifrado para que aunque saquen el disco no puedan leerlo y que tengas una posibilidad, un MDM, no hemos hablado de eso, ¿vale? No, pero que puedas borrarlo de forma remota porque al final a raíz de un robo de un dispositivo o de algo tan tonto como un llavero en el que la gente suele tener un pendrive, puede haber problemas pendrive, nada, fuera. Pero hay mucha gente que lleva un pendrive colgando. Madre mía, pues al calabozo eso. No deberían utilizarlo para tareas laborales, ¿no? Quiero decir, al final es... Para nada, en realidad, porque luego son se estropean. Evidentemente, pero me refería que no hay que centrarse en un proyecto, o sea, es una reflexión, sino tener en cuenta procesos de negocio extremo a extremo, cómo fluye la organización, el dato dentro de mi organización y dónde se puede dentro de mi organización y ojo, y también con la cadena de suministro, bueno, por ejemplo. En nuestro caso realmente, más que la cadena de suministro, fíjate, es con nuestros clientes. Nuestros clientes dentro del proceso de auditoría nos comparten mucha información que antes se hacía presencialmente, ahora las auditorías por suerte se han podido digitalizar, pero tenemos temporalmente que revisar cierta documentación de los sistemas de gestión de las organizaciones, que es información muy sensible. Su proceso de negocio. Tenemos que proteger esa información y garantizar que en el momento que se finaliza esa revisión no queda ninguna copia descontrolada. Lo que digo, el dato yo siempre digo ahí tenerlo en cuenta dentro del proceso de negocio. Disculpad. Raúl, antes no lo has mencionado, pero yo estoy convencido de que en alguna ocasión os he oído hablar de que vuestras soluciones tienen capacidades de autodescubrimiento de datos sensibles. Esto no sé cómo funciona esto, porque yo creo que es, entiendo que es muy interesante para estas situaciones en las que la infraestructura es compleja y pueden estar los datos por ahí desperdigados, y es muy interesante, ¿no?, tener esta capacidad para descubrirlos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, más que datos sensibles, de datos, en general hablando. Clasificación de datos, básicamente. Entonces, sí, efectivamente, uno de los mayores dolores de cabeza es
saber dónde están mis datos y qué tipo de datos son, ¿no? Hemos ido a muchas reuniones donde el cliente nos dice, pues es que en este servidor puedo tener todo tipo de datos, entonces se necesita una auditoría específicamente solamente para identificar el tipo de dato y dónde está, ¿vale? Solo esa auditoría a lo mejor ya puede llevar un año. Igual muchas veces el cliente no tiene ese tiempo para pasar la auditoría de cumplimiento o mil razones, ¿no? Entonces, efectivamente, existen soluciones como nuestro Data Discovery and Classification, bueno, pues que a través de agentes descubre los datos y te los muestra en un reporte donde, bueno, sabes dónde están tus datos y qué tipo de dato es, clasificados, si son datos de medios de pago, si son datos personales, matrículas de coche, licencias, en fin, ¿vale? Y una vez que tú tienes ese informe, pues tú ya puedes aplicar un remedio o no. A lo mejor ya sabes, sí, Sí. efectivamente, en esta base de datos ya sé que tengo medios de pago. Correcto, perfecto. O sea que es parecido a las soluciones de APM, ¿no? De Application Performance, de monitorización, quiero decir, ¿no? O sea que son capaces No tanto en monitorización, sino más bien tipo soluciones de LP, pero no son soluciones tipo endpoint, ¿vale? Es una solución más tipo servidor, repositorio, data store, ¿vale? Tenemos diferentes data stores donde nosotros a través de un agente podemos obtener qué tipo de información hay, clasificarla y mostrarla en un reporte. Pero se simula más una solución tipo DLP, pero no en el sentido Pero esto de ya entiendo que endpoint, es sino valiosísimo servidor. para cualquier departamento de Correcto. ciberseguridad o Correcto. de tecnología. Es decir, mira, lo que tenemos aquí, es decir, donde tenemos datos Claro. en tantos sitios. Sí, eso me Efectivamente, parece. al final te encuentras que tienes un repositorio con una serie de Excel que resulta que tienen datos de clientes que no deberían estar ahí. Entonces, pues, o tomas una acción o los modificas o los cambias o los proteges, ¿vale? Pero sí tienes un reporte de dónde está la información y qué tipo de información es. Gracias. Juan Carlos, vamos contigo, con un poquito de administración pública. Cuéntanos Pues mira, en vuestro caso. Vale, pues nosotros sí que, bueno, es verdad que tenemos que tener siempre la ley por detrás, ¿vale? Que nos dé soporte. Y en este caso concreto, bueno, pues desde siempre, desde que salió la antigua ley orgánica de protección de datos en el 99, que se creaba el documento de seguridad, donde bueno, ya lo habréis conocido mucho, se reflejaba todos los datos que había en la base de datos que había en la organización, se clasificaban, se decidían qué tipos de datos había, y en función de cada tipo de datos había que hacer un procedimiento u otro a todos los niveles, ¿vale? Esto se sustituyó después del Reglamento General de Protección de Datos, por el registro de actividades de tratamiento, ¿no? Que básicamente es un documento igual donde se recogen las finalidades de los datos, las categorías, las transferencias internacionales, una descripción, etcétera, etcétera. Y en este sentido sí que se hace, ¿vale? En este caso, bueno, a nivel de yo en los sitios donde he estado sí que ha habido siempre este tipo de documentación, además lo exigían, ¿vale? Y bueno, es verdad que es un tema complejo porque requiere mucho trabajo, definir los tratamientos que hay en toda la organización, y esa definición pues implica un trabajo de fondo importante. La imagen que tenemos es que la administración pública, el dato teóricamente está muy controlado, pero también tenemos esa sensación siempre de que la administración va como muy despacio, ¿no? En todo lo que es transformaciones, Va modernización. despacio. Cuesta, digo, hay que tener, ya te digo, ahora mismo estamos en el desarrollo de la ley la estrategia de ciberseguridad que el Estado sacó hace ya un par de años. En la Junta vamos un poco más retrasados. Y bueno, es un tema que la agilidad que no tiene la administración, ¿vale? A mí a veces me preocupa, ya te digo, yo cuando hace muchísimos años empezaba con el tema este del documento de seguridad, una vez me tocó hacer un documento de seguridad, estábamos redactándolo y a la misma vez en el edificio donde yo trabajaba, la Consejería de Igualdad, había en los pasillos donde la gente andaba, pues había veces que tuve armarios abiertos. Decía, estos armarios que tendrán, no quiero ni saber lo que tienen, ¿vale? Antes de que tuviera que estar todo digitalizado, pero es verdad que, bueno, la información tiene que estar segura tanto en formato digital como antiguamente en formato, igual que dejamos un papel encima de la mesa, con datos personales de alguien, con un expediente, vamos. En ese aspecto, mucha gente, bueno, es igual que te deja el ordenador, abierto más tiempo de la cuenta,
Ya por defecto estamos con las directivas, bueno, que se deja un minuto, medio minuto y se bloquea. Pero ha costado trabajo, sobre todo desde arriba, a nivel político, concienciar a los Sí. políticos de la importancia que tienen los datos. Además, el dato es el activo más valioso que tenemos. En la administración es todo. Todo gira en torno a los Somos datos. nosotros los ciudadanos, claro. Efectivamente, son datos de ciudadanos. Ahora la habrá con mayor nivel de protección y con menor nivel de protección. Pero en la administración, sobre todo la Junta, que básicamente ahora se encarga de subvencionar a muchísimos colectivos. Hablando con un compañero nos decíamos, es que básicamente somos un organismo de subvenciones de todo tipo. De subvenciones para temas de turismo, para temas de incentivos, para temas de ayuda al empleo, ayuda al autónomo, ayuda a todo, a todo. Pues vas a instalar unas placas solares, también te dan ayuda, es todo subvenciones. Y todo ese tipo de información lleva datos, entre otros, datos personales y datos de temas económicos, ¿vale? Que también son datos sensibles. Y en ese aspecto es verdad que, bueno, relacionado con eso, es verdad que lo que decías tú, que aunque no se ve aparentemente. Pero dirías, por ejemplo, que con los 2 años que hemos tenido de restricciones se ha hecho mucha digitalización también en la administración. Sí, De de hecho, hecho, uno de los mandatos del plan de resiliencia es el tener esta administración basada en datos, pero yo no sé si esta digitalización ha ido acompañada de más seguridad. Desde luego, al ciudadano lo que le llega es siempre las malas noticias. sí, lo del SEPE, por ejemplo, llega el SEPE que estuvo fastidiado durante bastante tiempo. Pero es verdad que sí que hay de fondo, lo que te comentaba en la Junta. Ahora con la creación de la agencia lo que se intenta es unificar todo eso, ¿vale? Porque es verdad que antiguamente, antes de la creación de la agencia, cada consejería iba de una forma independiente. O sea, eran presupuestos diferentes, cada una con una política diferente y con una estrategia diferente. Yo sé que había consejerías con más dinero, con más presupuesto, donde tenían copia de seguridad en 3 niveles. Copia de seguridad a corto plazo, medio plazo y largo plazo, donde ya los datos iban a cintas y se guardaban. Y los de corto plazo pues eran datos con temas a nivel tecnológico importantes, con SSD, con datos donde se veía el tiempo que hacía o la frecuencia de uso. Y, por ejemplo, esta es la Consejería de Economía y Hacienda que sí tenía implantado un sistema importante, ¿vale? Que además con todo el tema fiscal. Otras consejerías pues no tenían tanto presupuesto y bueno, pues al final veías que había ahí un déficit de los procedimientos, ¿vale? Decir, bueno, yo no estoy seguro, vamos, yo en las consejerías donde he estado, la última que estuve que fue en agricultura, aparte de ahora donde estoy ahora, que es transformación económica, en agricultura sí se tomaba muy en serio, se notaba que había más presupuesto, ¿vale? Porque los productos eran más modernos, tema de las copias de seguridad se hacían en la nube, o sea que había una serie de elementos que te hacían ver Es que que había la diferencias. administración Hay diferencia en la iba a administración. decir un animal, pero sí, es que es un elemento. No, es que veo que Victoria se ríe. No, es un animal distinto a la empresa privada en el sentido, diferente. en todos los sentidos, Vamos siempre en cuáles detrás. son sus objetivos, sus presupuestos, el modo en el que son capaces de comprar, los pliegos de contrataciones. Y tienen tantísimas cosas alrededor que son distintas. Y a veces, y como el objetivo es distinto también, pues porque no es la rentabilidad económica y demás. No, es dar soporte al ciudadano, básicamente. Exactamente. Pero sí que es verdad que yo creo que está llegando una nueva generación de personal a las administraciones y también los políticos, no cabe duda, pues que de un modo u otro van también siendo cambios en generaciones y son más conscientes, y yo creo que los que vengan a partir de ahora lo van a ser todavía más, ¿no? Ahora Después sí de lo que van a hemos retomar, visto. claro, ¿no? Referente a esto también van a retomar ahora con el tema de la guerra de Ucrania, con el tema de ahorro energético, van a retomar el tema del teletrabajo, que bueno, estamos aquí con un día de teletrabajo, yo no sé vosotros, pero entiendo que la mayoría tenéis bastantes días de teletrabajo, o por lo menos la Sí, posibilidad. ahora os quería dar algunos datos que están dentro del... Es que se me ha olvidado, lo he mencionado antes, el Data Trade Report de 2022 de Thales. Hay algunos datos que son muy llamativos, y es que el 80% de los CIOs está preocupado por el trabajo remoto, porque este es un elemento que ha cambiado muchísimo en los últimos años. El 22% solamente el 22% responde que tiene el 60% de sus datos cifrados. Vale, o sea, no sé si esto, pero parece que es que el índice de cifrado
es bastante bajo, ¿no? Y también el aumento del software as a service, ¿no? Es lo que decía antes, ya no estamos hablando solamente de tener infraestructura cloud o utilizar almacenamiento cloud, sino que se mezcla el software as a service con las setas, ¿no? Porque ahora coge un departamento de marketing y coge y contrata con la tarjeta de crédito un software que le sirve para hacer algo que le interesa o incluso un CRM alternativo, o sea, que pueden, o sea, el Shadow IT está cada vez más al alcance. Mira, os voy a mostrar un segundo, si no os parece mal, el informe. A ver si lo veo por aquí. Pues es que, claro, tengo tantas ventanas. Aquí lo tengo, vale. Vale, este es el informe. Yo creo que sería interesante que le echarais un vistazo. Yo no sé si tenemos Raúl o tenemos alguna Alfonso, una URL sencilla en la que puedan, os lo puedo pasar yo el informe, pero es muy interesante, ¿no? Para ver cómo está el panorama en ciberseguridad. Y está hecho sobre datos de casi 2.800 encuestados en 17 países. Yo creo que es interesante si podéis luego, y entiendo que la gente que luego no vea esta reunión, es interesante que vea este informe. No sé si Alfonso o Raúl, hay algún dato que hayáis visto vosotros ahí que digáis, uff. Bueno, a ver, lo primero Todos. es que sí, el reporte estará disponible, ¿vale? Os lo haremos llegar para que os lo podáis descargar y verlo más despacio. Y sí, para mí lo más llamativo es que con esto del COVID, no todo el mundo hemos tenido mucha prisa, aunque bueno, había gente como Juan José que decía que ellos ya casi nacieron, ¿no? de modo en la nube, ¿no? Pero con esto del COVID mucha gente se ha tenido que ir a la carrera a utilizar computación en la nube. Y lo sorprendente es que 2 años después del COVID, ¿no? De todo lo que pasó hace 2 años, la gente se ha ido a la nube sin casi ningún tipo de control. Muchas empresas, ¿no? Gente que antes no tenía ni siquiera un doble factor de autenticación, pues ahora está en la nube subiendo información y no se preocupa nada absolutamente de eso, de quién puede acceder a la información y que la información no esté protegida en sí mismo, ¿no? Eso es casi lo que da un poquito más de miedo, ¿no? Que la computación en la nube está muy bien porque es súper práctica a nivel económico, a todos los niveles, pero claro, eso no significa que como hay otro que me está dando el servicio, la responsabilidad es suya. No, los proveedores de nube te dan servicios, ¿no? Te dan la seguridad que te ofrecen es para proteger esos servicios, pero los datos siguen siendo tuyos, ¿vale? Eso queda muy claro en la GDPR, que al final del día uses lo que uses, un PAS, un SAS, un IAS, lo que sea, el último responsable de los datos sigue siendo la empresa, ¿no? Con lo cual, eso es lo que me asusta realmente, que la gente se haya ido un poco a la carrera y no se haya para pensar decir, ostras. ¿Creéis que se han hecho muchas barbaridades en estos 2 últimos años? Quiero decir, en plan, venga, todo el mundo vamos a teletrabajar, aquí tenéis una cuenta de Office 365 y entrad con esta password. Y luego la cambiáis, por favor. Nunca más se supo. Yo sí creo que en España tenemos un bastante buen nivel de ciberseguridad, ¿vale? Creo que hay cosas peores en otros países que nos sorprenderíamos, ¿vale? Yo por mi experiencia estoy bastante orgulloso, ¿vale? Del nivel que tenemos de ciberseguridad en las empresas españolas. Pero claro, no se puede generalizar. En todas partes cuecen habas, ¿no? Como se suele decir. Así que yo creo que todavía hay cosas por hacer. Y lo decías antes al principio, Daniel, la seguridad no es un estado. Para mí es un camino, ¿no? Es decir, no llego un día y digo, ya me he comprado esto y esto, ya estoy seguro. No, es un camino en el que constantemente tengo que ir innovando y igual que salen nuevos ataques, pues tenemos que sacar nuevas formas de protegernos. Juan José, en vuestro caso no os habéis hecho remotos con la pandemia o la pospandemia, sino que ya lo erais. Pero también tenéis una infraestructura muy compleja y con mucha gente joven además conectada. Entiendo que esto tiene que ser complicado de manejar. Es complicado, es cierto que esa gente joven, que son los estudiantes, algunos no tan jóvenes, porque la edad media de nuestros estudiantes está entre los 35 y 40 años. En muchos casos gente que ya tiene una carrera y quiere pues, su segunda carrera o un posgrado para especializarse, por ejemplo, en ciberseguridad, en inteligencia artificial, etc. Y bueno, ya desde el principio estaban habituados, igual que los profesores, ¿no? Pero me imagino que un alumno de un máster de ciberseguridad, quizá lo segundo que haga al entrar en vuestros sistemas es un poco de pentesting, a ver qué es lo que... O lo primero. Lo primero, ¿no?
Antes de mirar los contenidos. Antes de mirar el temario, mira a ver si puede entrar en algún otro entrar en sitio. otro máster o a ver si puedo ver las notas o hacer algo más. Pero bueno, sí, efectivamente, esto ha sido así. Eso quiere decir que tenemos buenos estudiantes y buscan las vulnerabilidades y, por supuesto, para decirnos si encuentran algo y poder mitigarlas, solucionarlas en ese caso. Pero bueno, es cierto, yendo a la pregunta, que los profesores ya estaban online, digamos que en ese sentido sí que podemos decir que somos nativos digitales, pero no todos los empleados trabajan online, ¿no? Hay 2000 y pico empleados que trabajan en las sedes, en las diferentes sedes, que efectivamente han salido del perímetro y la superficie de exposición pues, se ha incrementado significativamente. Y esto pues también hemos tenido que correr, no tanto como otras en ese sentido, pero porque no estaba previsto, los empleados de sede pues tuvieran que teletrabajar, ¿no? Pero bueno, al menos ya tener el 60% de la plantilla teletrabajando y todos nuestros clientes en remoto, pues esto era una ventaja significativa respecto a... ¿Estáis utilizando tecnología de escritorio remoto o de virtualización de escritorio? Sí, sí, tanto para empleados como para estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes, sus prácticas de laboratorio las hacen en escritorios virtuales, escritorios remotos, donde tienen todas las herramientas y donde trabajan de forma online, pues lógicamente para seguir lo que tienen que, el aprendizaje del curso. Y bueno, sí que ha habido que correr, por ejemplo, con el tema de la VPN y este tipo de medidas que en su momento pues, no estaban contemplados con un despliegue masivo y que pues, tuvimos que, bueno, nosotros y todos, ¿no? Tuvimos que correr a desplegar una VPN, para todos los empleados, asegurar que sus equipos son seguros, incluso cuando se conectan a la VPN, verificar pues, que tienen las medidas de seguridad, porque muchos de ellos, los profesores, se conectan con sus propios equipos desde su casa. No todos tienen un equipo corporativo, es un riesgo adicional, ¿no? Lo de Bring Your Own Device, móviles, dispositivos heterogéneos, que todos se conectaban a las plataformas educativas de la universidad. Bueno, en fin, que sí que ha habido que hacer algunas cosas, pero teníamos un terreno ganado importante. Aquí comentar también, respecto al dato, que era la pregunta inicial también, que tenemos una estrategia de gobierno del dato, dentro de la cual, pues, lógicamente, la seguridad forma una parte importante. Comentar que dentro de esa estrategia pues, es muy importante destacar las políticas de protección de la información, de gestión de claves y de firma electrónica, que a las empresas grandes se les presupone, ¿no? Como el valor en la guerra, pero no todas las empresas medianas, pequeñas, lo tienen, y entiendo que no todos pueden tener una política sofisticada, pero al menos tener, si vas a cifrar información, lo primero es empezar la casa por los cimientos, ¿no? Una buena política normativa y a partir de ahí que se aplique en todos los desarrollos. Ya se ha hablado de seguridad por defecto, de privacidad por diseño y de todos estos conceptos, que los equipos de desarrollo, cuando empiezan un nuevo desarrollo, tengan claro que tienen unos requisitos que deben cumplir, y todo esto está en las políticas. Que lo entiendan, por supuesto, la formación de todos los y concienciación de todos los empleados, la formación del equipo IT. Ahí también tenemos una pequeña ventaja por el hecho de tener formación in-house, ¿no? a la que pueden también asistir. Y luego, pues también mencionar así brevemente, aunque luego quizás se hable más de ello, pues de cara a futuro, comentar que los ciberdelincuentes, los malos, utilizan cada vez más la inteligencia artificial, que se ha apuntado anteriormente. Entonces, nosotros también estamos utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que utilizarla para prevenir estos ataques y utilizar estas herramientas, ¿no? Que no todo se puede identificar, porque hay amenazas que todavía no sabemos que hay. Por ejemplo, el caso de Pegasus, ¿no? Que nadie sabía nada de Pegasus hasta hace muy poco, y ahora ya somos todos expertos en Pegasus, sí. Ya está una aplicación gratis para detectar si lo tiene tu móvil. Es una cosa increíble. Sí. Correcto, ¿no? Entonces antes nadie se preocupaba, todos los directivos, porque claro, esto no son solo los gobernantes, los directivos de altas empresas y la administración. Si no te han instalado Pegasus es que no eres nadie, eso... Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, el CCN, ¿no? Que es la entidad que gestiona esto dentro del Centro Nacional de Inteligencia del CNI, pues ha alertado a todas las universidades, a toda la Administración General del Estado, a los directivos, a los altos cargos, incluso les facilita el revisar, si les envía un backup de sus móviles, una herramienta que es la que has comentado, que es una herramienta de Amnistía Internacional, MVT. Si haces un backup,
pues envía al CCN, el CCN lo revisa y te dice, pues sí, estás infectado o no. Y bueno, pues en fin, que son temas que no conocemos, lo que se llaman vulnerabilidades de zero day, y que Sí. también tenemos que Sí, contemplar. sí, para esta no estábamos preparados. Lo que pasa que, pues si habéis visto las noticias en los últimos días, al final el que paga el pato es el que está, el jefe de seguridad. Es decir, cuando pasa cualquier cosa, entiendo que al final todos los dedos apuntan al CISO. Nos miran a nosotros. Exactamente. Inevitablemente, por eso tenemos que pedir presupuesto Sí, para todo eso. Es decir, si el CCN no contaba con los medios adecuados, pues debería haberlo solicitado. Si no se los han dado, pues para revisar todos esos equipos, sí, pues ya es una cuestión que habrá que dirimir, sí. ¿no? ¿Dónde ha estado la responsabilidad? Ya, lo de nunca pensé que esto podía pasar, no lo podéis Pero decir, sino lo que hay que tener es la capacidad de decir, os dije que esto podía pasar. ellos No tienen los siempre. expertos, mejores expertos que puede haber, pero bueno, necesitan también medios suficientes para Mm. tener. Y nada, un último apunte, por si luego también hablamos, es un tema que nos preocupa, y en el informe he visto así muy de pasada que hacéis referencia, la computación postcuántica y la criptografía postcuántica, que es un tema muy importante y que seguro que bueno, pues Thales tiene aquí mucho que hablar y aportar y ayudarnos a las organizaciones a estar preparados a esto que se nos viene Pero lo encima. dices por el día ese en el que haya un ordenador cuántico que empieza a descifrar todos los 128 AES y de pronto todos nuestros cifrados empiecen a servir para No, poco. no O, será de un día para otro y bueno, ahí nos preocupa más a la criptografía de clave pública o asimétrica, ¿no? La criptografía de clave simétrica, como por ejemplo AES que has mencionado, pues está de momento menos en riesgo. Lo que nos preocupa es pues algoritmos RSA, curvas elípticas y lo que estamos utilizando actualmente como herramienta de cifrado junto con la criptografía asimétrica, ¿no? En fin, esto es algo interesante. sí, la verdad es que es un tema que, sí, sobre todo para los que son así frikis de la criptografía, me es súper interesante, ¿no? Se hacen hasta películas, ¿no? De ese tipo de cosas. ¿Qué os parece si hablamos, como vamos cortos de tiempo, de la amenaza esta tan temida que es el ransomware? ¿Cómo lo veis? ¿Veis que ya tenemos suficientes herramientas de defensa? ¿Ya todos estamos preparados con nuestros sistemas de continuidad, de copias de seguridad, recuperación y demás? ¿O todavía es una amenaza muy real? No sé si empezamos con David, porque yo creo que estamos ya cogiendo este ritmo de orden, o quieres tú hablar directamente de Alfonso o Raúl de ransomware. No, O si quieres empezamos con los que tienen ellos, sí. CEOs y luego nos dais vuestro punto de vista. David. Sí, bueno, el tema del ransomware es que ha pasado de ser un malware más a una amenaza, un ataque avanzado. Ya no, y además, si tú analizas un poco un ataque de ransomware serio, no simplemente alguien que ejecuta un virus y se cifra sus carpetas, en un ataque de ransomware serio a un sistema crítico y más su backup, más pedir luego el rescate, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un ataque avanzado en todas reglas, ¿no? Con todas sus fases de reconocimiento, de explotación de vulnerabilidades, de movimiento lateral y de conocimiento de la red y luego ya de filtración de información también que lo hemos tenido en proveedores y además y luego ya de pedir el ransomware. Entonces, la verdad es que engloba prácticamente todas las disciplinas de la seguridad, o sea, desde medidas para proteger y hacerle un poco más difícil la vida al atacante, ¿no? Al final tienes que analizar todas las vulnerabilidades que explotan, las técnicas que usan, ¿no? Entonces nosotros analizamos todos los casos de ransomware que llegan a nuestro conocimiento, ¿no? Y ponemos IOCs, implementamos tecnologías que eso lo hacen más difícil. Pero luego también la parte más, yo creo que la más rápida, fácil de entender de cómo protegerse ante el ransomware es, bueno, pues si me pasa me tengo que recuperar, ¿no? Que yo creo que es la manera que nos hemos venido recuperando todos desde hace años y que ahora lo que ocurre es que, bueno, pues los atacantes al principio solo te cifraban tu información y ahora ya te cifran tu información y el backup, ¿no? Obviamente van a hacer daño, ¿no? Van con mala baba, como se dice por ahí. Pues también implica técnicas de continuidad de negocio un poco más avanzadas, que no son las típicas que tenemos del backup de toda la vida con
con el disaster recovery de toda la vida, sino a veces implica terceras copias, implica tener puestos para usuarios críticos, ¿no? Es un poco el enfoque que estamos dando aquí, pero probablemente es una de las mayores preocupaciones que tenemos ahora. Y además es algo que vemos que preocupa mucho, lo que a mí me preocupa mucho es que está pasando en muchos proveedores, ¿no? Y En cuando le la cadena ocurre de suministro, algo ¿no? Claro. así a un proveedor, pues sí, nosotros cerramos todas las conexiones, pero claro, esto implica un problema para el negocio, recuperar, y luego además hay veces que nos enteramos nosotros antes que ellos no saben ni lo que les ha ocurrido. Sí. Bueno, se publica información, o sea, o hay información comprometida que además se publica, porque ya te amenazan no solo con no darte la clave, sino además con publicar que han publicado tu información, ¿no? Pues a día de hoy, ya te digo, un ataque muy del libro de todo, que cubre todo el tema de seguridad y probablemente una de las mayores preocupaciones, tanto para nosotros como para nuestros proveedores. Pero veo que tenéis un plan importante, ¿no? Tenéis mucha Hay un plan preocupación. específico anti-ransomware, hay una task force desde hace ya tiempo que busca las vulnerabilidades que explotan los atacantes de ransomware, que las prioriza dentro de toda la amalgama de vulnerabilidades que tenemos, que miran técnicas, que miran cómo proteger nuestros backups, que miran cómo hacerle la vida más imposible, ¿no? A un atacante de ransomware, que segrega red, que segrega backups, que exige múltiple factor de autenticación a administradores, y luego además hay escenarios, ¿no? De si un ataque de ransomware pues afecta a todos los ordenadores de nuestros usuarios críticos, y otros si un ataque de ransomware afecta a nuestra aplicación crítica. Se están haciendo populares incluso los sistemas y soluciones para gestión de estos eventos críticos, ¿no? Es decir, si tengo este ataque de ransomware, tengo que tener pues una red paralela de comunicación, tener contemplado el escenario de cómo voy a salir del ataque una vez que haya sucedido. Y también me llama la atención el que en los últimos años hay empresas, me viene a la cabeza esta gente de Yes We Hack, pues que es como pentesting as a service, ¿no? Es decir, oye, mira, necesito probar si soy vulnerable a esto, y puedes como servicio contratar que una serie de hackers que están certificados pero que son freelance, o sea, que vayan a atacar tus sistemas. Que entiendo que esto siempre es peleagudo. Es que es un ataque avanzado, un ransomware es un ataque avanzado, no es un malware, es un ataque avanzado, ¿vale? Con un objetivo muy claro, que es hacerte daño y pedirte un rescate. Hay otros ataques avanzados que el objetivo es espiarte y que no te enteres, pero este cuando ya consigue su fin, pues ya entonces pide una suma de dinero. Es un ataque avanzado, no es un malware, no se puede resolver con una sola acción, ¿vale? Y por supuesto tener un plan B, a veces se llama tercera copia, o sea, ya es el backup del backup, parece paranoico, y lo que pasa es que son medidas caras y que implican mucho esfuerzo. Amelia, nada, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado David, y añadir, por ejemplo, el tema de la formación y concienciación en realizar simulacros para articular el modo a la hora de actuar es fundamental. Para ver quién hace clic, ¿verdad? Eso. No, sobre todo a la hora de activar procedimientos, porque bajo el papel, desde mi punto de vista, todo se sostiene, pero a la hora de coordinar todos los equipos y todas las acciones que tenemos procedimentadas, e incluso con nuestros proveedores, siempre no viene mal hacer un simulacro para ver cómo proceder. Sí, incluso con la recuperación, con los backups, esto es muy importante, ¿no? El ver si realmente puede recuperar, ¿no? Claro, eso es. Y luego también si todas las medidas que hemos aplicado de prevención, si tienen efecto. Y con respecto a la cadena de suministro, que es un elemento que David mencionaba, que es claro, es muy importante, porque tú puedes asegurarte, pero si tus proveedores o tu cadena de suministro no lo está. Eso es. Nosotros ahí sí que tenemos un plan conjunto y realizamos simulacros a la hora de detectar alguna brecha que no esté cubierta, pues que seamos nosotros mismos los que identifiquemos esa brecha, y que no sean, entre comillas, los hackers los que se puedan aprovechar. Sí. Nos anticipamos. Victoria, ¿en vuestro caso en Gea Group?
Pues creo que está cubierto, o sea, creo que todos actuamos en la misma línea. Sí que es cierto que está como prioridad uno el ransomware y efectivamente nosotros desde hace tiempo se puede invertir en medidas técnicas, obviamente, de prevención, pero si bien es cierto, pues hay que invertir también en esa concienciación que decía Amelia y sin duda alguna en cómo actuar en caso de que esto ocurra. Hicimos una práctica hace un año esto a modo de chascarrillo, ¿eh? Con alta dirección y les planteábamos, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa si nos ocurre, ¿no? ¿Cuál sería vuestra postura en cuanto a pagar el rescate o demás? Y fue un debate curioso porque, bueno, había de todas las opiniones, pero al final llegaban a la conclusión de que ellos pagarían un rescate y, y te llama la atención, ¿no? Y entonces ellos son conscientes y les hace ver pues la seriedad que un evento así puede, Sí, puede causar en la empresa, ¿no? sí, porque puede paralizar totalmente el negocio, tener y con consecuencias catastróficas Claro. para la organización. Es Y algo ahora, que normalmente, claro, o sea, nosotros lo planteamos, ¿no? Un ransomware, o lo escuchamos, ¿no? Diariamente, pero cuando tú realmente pones en la tesitura a la alta dirección de, oye, esto nos puede ocurrir mañana, ¿qué vamos a hacer si ocurre? Y es curioso, creo que es un sí. ejercicio Yo que se recuerdo en debería. tiempos de WannaCry, porque hubo un segundo, ¿no? El Petya me parece que se llamaba, o NotPetya, le afectó a un amigo cercano que trabajaba en una gran empresa de alimentación. Decía, es que no sé cuándo voy a tener ordenador para trabajar. Y llevaba una semana, ¿sabes? Y había perdido todo su trabajo y era como, madre mía, te das cuenta de en qué situación te pones. Jesús. Mm. Sí, al hilo de lo que dices, hay un caso bastante heavy, no recuerdo ya si fue WannaCry, fue Petya, fue NotPetya, una gran empresa de transporte, una naviera, que tuvieron que desdigitalizar su proceso de negocio porque tuvieron durante mucho tiempo sus sistemas informáticos caídos. Al final, como ya, o sea, sumando todo lo que han dicho los compañeros, que creo que más o menos todos de una forma o de otra, el problema este lo puedes, o sea, no se puede abordar, o sea, no hay magia. Hay que hacer simulacros, hay que tener concienciación, hay que volver a hacer simulacros, tienes que saber, sobre todo, yo vuelvo a lo mismo, o sea, al final te lo dicen los estándares, tienes que tener un análisis de riesgos y el riesgo de que ocurra un ransomware deberías analizarlo de forma independiente, porque tiene muchas implicaciones que no tienen otras amenazas de seguridad. Te puede ocurrir a ti, le puede ocurrir a tu cadena de suministro y hay que ver cuál es el impacto. Hay que tener ese plan de continuidad de negocio y al final es, bueno, acordar con la organización, con estos interlocutores de negocio, bueno, cuánto tiempo puedes sobrevivir sin tener acceso a estos sistemas, sin tener acceso a esta información o con un acceso degradado o cuánto es el tiempo que te puedes arriesgar a perder. Porque el tener una copia de seguridad en cinta, que antes era lo que teníamos todos, ya hemos evolucionado a sistemas en la nube, ya tenemos mucho más. Esa copia en cinta no la vas a hacer todos los días, posiblemente, a lo mejor la puedes hacer una vez a la semana y guardarla en un sitio en el que no Y hay que tener lo que dices tú, ¿no? Las cartas sobre la mesa con el resto del negocio y explicar cuál es la realidad, los riesgos, los costes, todo esto tiene que estar claro, ¿no? También porque por los CISOs y los CIOs tenéis que estar cubiertos, ¿no? En vuestras organizaciones, pues para saber que si algo sucede, pues que vosotros habéis puesto todo lo que había que poner de vuestra parte. Es que un riesgo de seguridad no es un riesgo del CISO o es un riesgo del CIO, es un riesgo de la organización. Y es el CISO y es el CIO quien puede ayudar a la organización a detectarlo, a ver realmente cómo dispuesto estás, qué impacto tendría y poner encima de la mesa, oye, estas serían las formas de estar protegidos. No es tirar el dinero, es invertirlo en la continuidad de negocio. Si se ocurre este problema y no tenemos esta formación, esta concienciación, estos simulacros y no tenemos estas herramientas, no vamos a poder recuperar la información. Y luego, lo primero que hay que formar es a la gerencia, claro, al CEO y a veces son los más difíciles y de algún formar. caso, o sea, quiero decir, se han dado casos de empresas que han sufrido un ransomware que
que todos estamos expuestos a sufrirlo, que han pagado el rescate y que el command and control, donde los delincuentes tenían articulado el cómo hacer llegar el código para descifrar esa información, ya no existía, ya se había tumbado. Y entonces ese dinero que se ha pagado para intentar recuperar la información se perdió. No ha servido de nada, pues porque al final ya la infraestructura que tenían los delincuentes o la habían desmontado o se la habían desmontado para que dejara de infectar. Entonces al final el hecho de pagar no es una garantía. Y al final esto es, oye, coste CAPEX OPEX. Si queremos ir a eso, que lo entiende muy bien la gerencia. Invierte en estar preparado o tengo una reserva para cuando ocurra, pagar o no pagar, o, quiero decir, antes habéis puesto el ejemplo, pues, cuando ocurrió WannaCry, por suerte coincidió con un fin de semana largo y se pudo poner fuerza humana a limpiar equipos o a montar equipos nuevos de aquellos que no se pudieron limpiar, y salvo aquellos equipos que se habían visto comprometidos, se tuvo una continuidad de negocio. El siguiente día que las personas acudieron a su puesto de trabajo, la inmensa mayoría tenían un equipo con el que trabajar. Si eso ocurre un lunes, ¿hasta qué recién día formateado? Pero ¿hasta qué día de la semana puedes estar sin trabajar? Si no habías tomado medidas, tu red no estaba segmentada, la afectación no ha sido a 1, sino a 100 equipos. Es que hay que analizarlo, hay que ver el impacto, hay que tomar medidas, hay que concienciar, y que no es un riesgo de seguridad, o sea, es un riesgo de seguridad, pero no es un riesgo exclusivamente de seguridad, es un riesgo de la organización. Y el área de seguridad y el área de tecnología necesitan que la organización entienda ese riesgo y le dote de las herramientas para poder evitarlo y para poder responder adecuadamente en caso de que ocurra. Muy rápidamente, Juan José. Y después, Bueno, pues, Juan Carlos, porque o sea, yo me estaría aquí toda la mañana, pero entiendo que vosotros tenéis cosas que hacer. Pues de nuevo, ¿no? El dato es el activo más valioso que tienen las organizaciones, y el ransomware ataca a la línea de flotación, ¿no? El dato, con esta doble extorsión, que primero te piden un rescate para recuperar supuestamente tu información, y después, si no quieres que aparezca publicada, con lo cual es una doble, ¿no? Es un doble golpe, ¿no? Ahí. Bueno, a ver, esto ya se ha comentado todo, se soluciona, pues, por supuesto, con políticas, con concienciación, con herramientas, con tecnología, una combinación de todas ellas, concienciación también de nosotros los empleados. Empieza por la dirección, ¿no? Que tienen que entender que esto es un riesgo muy, muy grande. Yo, ante lo que decía Victoria, decir, pues pagar, no pagar, yo cuando me han preguntado siempre digo no pagar. ¿Por qué no tienes ninguna garantía de que te lo vas a recuperar? Estás contribuyendo, ¿no? a fomentar esta actividad. Claro, es muy fácil decirlo y luego te tiene que ocurrir y a ver qué haces, ¿no? Pero a priori, por lo menos, siempre hay que decir que no se va a pagar, porque si ya damos otro mensaje, le damos ahí un aliciente. Por supuesto, también un ciberseguro, ¿no? Se ha comentado, es algo necesario. Si es que las compañías de seguro te quieren asegurar, porque a día de hoy hay muchas, la mayoría, que ya no están asegurando porque empezaron muy alegremente y ahora ya pues están replegando velas, y ya no es tan fácil conseguir que te aseguren, sobre todo a una infraestructura crítica, por los riesgos que supone y los costes, ¿no? De millones de euros, ¿no? En algún caso. Pero bueno, yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Debería decir. Juan Carlos. Sí, al hilo de que habéis comentado todo, pues está todo dicho básicamente, ¿no? Tema de concienciación, del personal, de ficheros sospechosos, de tener, es muy importante, un buen plan de contingencia definido, para lo cual ayudaría lo que ha dicho Victoria, a medio Victoria, un simulacro, de decir, hoy, vamos, a mí me tocó el WannaCry, en su momento me tocó pelear contra él. Y es verdad que te ves un poco que no sabes qué hacer, porque lo primero que nos dijeron, desconectar todos los ordenadores de la red, porque es verdad que se propagaba por la red, pero bueno, hasta que se fue todo el mecanismo poniendo en marcha, estuvimos al menos una semana sin poder hacer nada, básicamente. Entonces yo creo que es importante saber claramente cómo actuar. Esto en muchos casos, bueno, ransomware, no, ransomware, a ver, ponte en la situación, haz un simulacro real y verifica cuánto tiempo tardarías en volver a la normalidad con los medios que tienes.
Si es que, bueno, que lo que habéis comentado, en este caso compensa, bueno, tener 2 días más o menos, pues habrá que invertir en los mecanismos necesarios, la tecnología necesaria para, básicamente, en la administración recuperar datos, que lo básicamente es verdad que tenemos mucho software transversal, muy fuerte, con mucha historia, mucho Oracle, bueno, que entiendo que eso bueno, lo llevan empresas, pero lo que es el dato del día a día, lo que son los datos del expediente, que es vamos, entiendo que se puede recuperar a corto plazo, pero hay que ver los casos, de Sí. cómo está implementado. Pues yo te digo, cada consejería es un mundo. La idea de todo esto es unificarlo, llevarlo a un concurso común, como se han llevado las Por comunicaciones de si la Junta de tenía pocos Andalucía. problemas la administración, de hecho, no tiene Efectivamente, que ser tan heterogénea, ¿no? O sea, además exactamente. Mira, se unificaron las telecomunicaciones ya hace ya bastantes años, ¿no? A un concurso único. Bueno, todo esto llevó a la red de comunicaciones de la Junta de Andalucía, ¿vale? La red corporativa, que entre otras cosas, a una, creo recordar los últimos datos que eran unos 80.000 líneas móviles dentro de la Junta. Pues todo eso, bueno, el tema de MDM que está previsto, bueno, ya sí. hay unos primeros, bueno, Que esbozos, pero está bueno, previsto, que no hay una... No hay hay alguna implementación, pero no está operativa 100%. ¿no? De hecho, yo sé que dentro de las personalidades que han llamado del CCN para que manden los móviles, algún personal directivo político de la Junta ha dicho que a ellos no les hace falta, que ellos no tienen nada que, no sé si será porque no quieren mandar la copia de seguridad con los datos o bueno, o porque tienen la seguridad de que no tengan nada, nada que decir, ¿no? Pero es verdad que es un tema no tienen que nada no que tiene se nada pueda ver, ¿no? que ocultar exactamente, porque si tú, bueno, o hubiera algo que pudieran detectar. Demasiado que ocultar. Efectivamente, yo no sé por qué no lo mandan, pero es verdad que han dado lo que habrá comentado, vamos a decir que han mandado cartas y hay algunos políticos que no quieren, directamente no, mi móvil yo prefiero no mandarlo. Sí. Entonces, bueno, es verdad que hay que invertir y ver un poquito, poner la balanza, eso, qué es lo que compensa. Compensa tener un periodo de recuperación mayor a coste, bueno, a coste de un poquito menos de inversión o bueno, o invertir. Y yo creo que la idea es unificar. Todo esto parece ser que lleva un tema de eso, de sacar a concursos, grandes macro concursos para empresas donde puedan, supongo, colaborar a nivel ¿no? bueno, de UTE o de alguna historia de estas, como ya ocurre. Y entre todos, bueno, pues llegar a una estructura homogénea y potente, porque de Sí, verdad y que mientras más... facilitar el trabajo, entiendo, con Sí, los desarrolladores, con sí, las consultoras y demás. Yo me imagino que Thales trabaja todos los días con administraciones públicas porque sí, tiene sí, tantas sé que patas tiene, en exacto, defensa y demás exacto. pero facilitar, sí, la incorporación de tecnología a la administración y facilitar también la incorporación de conocimiento, ¿no? Efectivamente, Porque sobre todo el las dos... conocimiento, como hemos hablado, que la administración siempre va detrás, digamos, va detrás de la empresa privada, pues en este caso aprovechar los conocimientos y bueno, y las inversiones, el conocimiento que tienen las empresas privadas para, bueno, para ayudar. Vamos, de hecho, me consta que muchos de los proyectos así novedosos que haya en la administración sí que hay consultas previas digamos, a las empresas tecnológicas del mercado, por un poquito poder ver lo que se cuece. Porque la administración es Sí, verdad que no, muchas veces está, como hemos hablado, que no sabe lo que hay en este caso, ¿no? Temas de inteligencia artificial para ofuscación de código, temas de, bueno, el tema de ciberguerra, ya hemos hablado bueno, de cómo se las dan, ¿no? los ciberdelincuentes, atacando a todas las universidades. En Rusia han atacado a la cadena, al YouTube ruso que se llama Rutube. Ayer estuve yo leyendo las noticias. O sea que si se dan, o sea, si ellos deciden ellos atacar, empezaron. exactamente. Si ellos deciden, los grupos estos de atacar a algo, yo creo que al final lo consiguen. Entonces la cosa está en ver eso, llegar Estar preparados. preparados y bueno, y esa es la idea. Y conocer los riesgos y Sí, evaluarlos y saberlos poner poner, en valor tu dato, cuánto vale el dato. ponerlos claros. Exactamente. Alfonso y Raúl, vamos a concluir ya porque es un poquito tarde y la verdad es que se nos quedaba alguna cosilla por tocar interesante. Estas reuniones son siempre, la verdad es que para mí se aprende un montón y además conocemos mucho de cómo estáis las empresas privadas. Cada una de vosotras, de cada una de vuestras organizaciones daría para una conversación de estas, ¿no? Para que nos contases exactamente vuestra infraestructura y cómo la protegéis. Pero, Alfonso, ¿qué consejos darías tú o qué conclusiones nos darías?
nada, simplemente, bueno, agradeceros a todos vuestro tiempo, ha sido muy interesante y deciros que aunque lo hemos pintado todo muy negro hoy, ¿vale? Que no estáis solos, ¿eh? Que aquí estamos gente que nos dedicamos a esto hace mucho tiempo para echaros una mano y para acompañaros en este camino del que decía antes, ¿no? El camino de la seguridad. No solo nosotros, sino también nuestra red de partners, ¿no? De integradores, de gente que realmente se ha especializado en esto de la criptografía y del acceso a los datos y tal. Así que contéis con nosotros, encantados de ayudar. Como decía Daniel, tenemos experiencia en gobiernos, en financiero, en aseguradoras, en fin, en un montón de entornos. Así que, bueno, en lo que podamos colaborar, pues más que encantados. Yo diría, si pueden, que aparte de que vean el white paper este que habéis hecho tan interesante, que os vayan a visitar si pasan por Madrid, porque la verdad es que la sala de demo de Thales es interesante, pues ver ahí los drones o sea que es una maravilla. Y Raúl, ¿qué consejos finales? Bueno, consejos finales, pues a ver, veo que estamos rodeados de gente que está muy al día y que sabe perfectamente de lo que habla. Entonces, bueno, no hay muchos más consejos de lo que ya habéis comentado vosotros, ¿vale? Estar prevenidos, tener buenos planes de contingencia, tener buena línea de defensa, de primera defensa y de última defensa y ya está. Y estudiar mucho, estar al día con las nuevas amenazas y lo que le pasa al de al lado, sabemos que nos puede pasar a nosotros o ya nos ha pasado. Sí, lo que sí que es interesante es también lo que ha mencionado Alfonso, que es que pues cada vez hay más y mejores empresas de ciberseguridad que ayudan, que no son desarrolladores, pero que sí son partners de desarrolladores que apoyan muchísimo, pues porque tienen pues su SIEM, que pueden ofreceros seguridad as a service, asesoramiento, conocimiento. Cada vez está más especializado, más diversificado. Tenéis pues la UNIR, por ejemplo, en la parte de formación y muchas otras organizaciones que ya te ofrecen incluso esta formación para los empleados as a service o concienciación. Tenemos hackers as a service, es decir, por suerte una de las cosas que ha mejorado mucho es el acceso a empresas que ofrecen servicios buenos, cada vez mejores. Y nada más, daros muchísimas las gracias por esta conversación, ha sido un placer. Cualquier consulta que queráis hacer a la gente de Thales, pues ya sabéis que están a vuestra disposición. Nosotros también en Silicon, si nos escribís, estamos pues atentos a cualquier cosa que necesitéis. También pues tenéis nuestras redes sociales, nos estamos todos en LinkedIn y demás, o sea que nada, vamos hablando. Espero que nos encontremos en algún otro evento de este tipo y por qué no en uno presencial, que yo creo que ya va tocando el que empiecen de vuelta a los eventos presenciales. Me consta que sí, que ya tenemos, por ejemplo, el DES en Málaga y muchos eventos que se están haciendo en Europa. Y nada, un placer y nos vemos muy pronto aquí en Silicon España. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. A todos. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Adiós.